tú podrías aprender muchas palabras nuevas sin siquiera tocar Anki. Con la pura inmersión, viendo las películas, series, etcétera, con eso poco a poco vas a adquirir el vocabulario de todas maneras. Hola, ¿qué tal, futuros políglotas? Bienvenidos al último video que hago desde aquí, desde Japón. Y es que es bastante relevante porque he estado lidiando yo con la problemática que estás viendo en el título de este video, en cómo aprender vocabulario sin darnos cuenta. Y ¿sabes qué? Le pongo a aprender, pero todo el mundo ya sabe que eso es para que la gente venga y se entere de que estamos hablando de adquirir. Porque la adquisición es realmente como uno se queda con esas palabras en la cabeza. Y no te preocupes, no voy a hablar de Anki en este video. No mucho, porque muchos de ustedes ya saben qué es Anki, cómo funciona, etcétera, pero muchos de ustedes, porque no saben la información que tengo contenida en este video, lo están haciendo mal y es muy frustrante ver, especialmente durante los directos en vivo, cuando me están preguntando cosas que nada que ver porque lo están haciendo mal. Y no es tanto que lo estén haciendo mal, sino que lo están pensando mal. Y menciono Japón porque últimamente me he dado cuenta que estoy aprendiendo mucho más vocabulario cuando no estoy utilizando Anki que cuando sí. ¿Qué? Sigue escuchando para que sepas de a lo que me refiero. Y por cierto, para las personas que ya se van a saltar al final del video o algo así, por favor, no, véanlo todo, necesitan el contexto, porque no va a faltar la persona que dice, Mr. Salas dijo que ya Anki ya no sirve, ya no lo voy a usar. No. Solo es en este caso muy en particular que a lo mejor algunos de ustedes comparten, pero por favor ve el video, es bien cortito aparte, no seas flojo. Para empezar, mi estimado, ¿qué significa saber vocabulario? Bien sencillo, que hay una palabra y sabes qué significa. Hay una palabra y la puedes usar. Hay una palabra y sabes cómo funciona. Si yo en este momento te digo gato, enseguida sabes a lo que me refiero, conoces la palabra y demás. Significa que esa palabra tú ya la adquiriste. No estás pensando, gato, sí, ya. No. Tú ya sabes que la palabra existe, la conoces, la ubicas. Eso es todo. Eso es lo que significa saber vocabulario. Ahora, y supongo que todo el mundo sabe eso, pero tengo que explicar esto porque muchos no entienden cómo se adquiere una palabra. Muchos piensan que utilizando, por ejemplo, Anki, les dije que lo iba a mencionar un poquito, con la repetición espaciada, eso es suficiente para aprender vocabulario y mágicamente van a poder entender todo. No, así no funciona. La idea de Anki es que estés viendo las palabras y después las reconozcas durante tu inmersión. Eso ya me han escuchado decirlo muchas veces, pero creo que no me entienden, porque no nada más se refiere a reconocerlas durante la inmersión. Se refiere a que la vas a reconocer 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y aún no se te va a quedar memorizada, adquirida en la cabeza. No, puede ser que no, pero poco a poco va a ir aumentando. O sea, entre más la veas, entre más expuesto estés al idioma durante tu inmersión, va a ir aumentando el nivel de conocimiento de esa palabra hasta que se vuelva una palabra que ya sabes. Anki facilita esto para algunas personas porque te muestra cómo poco a poco vas avanzando y de repente vuelves a ver la palabra y dices, esa la conozco, sí. Y estoy seguro que a muchos les pasa que están usando Anki, reconocen la palabra durante el estudio, pero ya luego ni se acuerdan de la palabra durante la inmersión. ¿Te suena familiar? ¿Y por qué pasa esto? Porque la manera en la que vas a adquirir una palabra es muy gradualmente. No nada más por haberla reconocido 2 o 3 veces quiere decir que ya va a estar memorizada para siempre. No. Es más, si la palabra no la vuelves a ver como en 1 o 2 semanas, probablemente se te va a olvidar. Pero te juro que esa palabra ya está en tu base de datos. Ya está ahí. Aunque la veas 1, 2, 3 veces o muy poquito o mucho, esa palabra ya está en la base de datos. Y cada vez que la ves, cada vez que la reconoces y mejor aún, cada vez que sabes qué significó en contexto, ahí poco a poco va aumentando. Es difícil de ver el progreso de esto, lo es, y por eso le digo a la gente que tolere la frustración al estar viendo algo. O sea, que aunque no creas que estás entendiendo mucho, mientras tengas una idea general de lo que está pasando en pantalla, esas palabras van a ir aumentando y aumentando y aumentando. Déjate doy un ejemplo concreto. Supongo que la mayoría de ustedes viendo este video saben español o son nativos del español, así que vamos a utilizar una palabra en español que es periplo. Estoy seguro que la mitad de ustedes no sabe qué es periplo. O sea, que escucharon la palabra y es como, no, quién sabe, no se registra. Ok, quiere decir que hay un conocimiento del 0% de periplo, pero ya al escuchar la palabra ahorita ya está en tu base de datos y ya va a estar ahí. La próxima vez que la escuches, a lo mejor te acordarás de mí, de este video, y te acordarás de que el significado de periplo, como dijo Mr. Salas en este video, es un viaje que se realiza probablemente muy largo y con algunas dificultades a veces. Eso es básicamente un periplo. Si lo buscas en Google te dice que es un viaje por diferentes países. Creo que eso es un uso un poquito más viejo. El caso es que es un viaje, básicamente. Es una palabra muy fancy para decir viaje, ¿de acuerdo? Entonces, ahora esta palabra ya la tienes en tu base de datos en la cabeza. Ya sabes que periplo significa viaje, pero te juro que cuando acabes de ver este video y pasen 2 o 3 días y no escuches la palabra, se te
va a olvidar probablemente, hasta que a lo mejor dentro de un mes estás leyendo una novela y de repente ahí dice periplo y dices, oh, yo he visto esta palabra antes, la reconozco, ¿de dónde? ¿De dónde? Y no importa que no sepas realmente de dónde o qué significa la palabra, pero ya está en tu base de datos y eso va a hacer que probablemente por curiosidad quieras ir y ver qué significa, o a lo mejor hasta te acuerdas, el video de Mr. Sala, sí es cierto, es un viaje o algo así, a lo mejor lo buscas ahora en Google, te cercioras y pum, ahí está. Ahora, esta palabra, te juro que a la segunda o tercera vez que la busques ya se te va a quedar para siempre. ¿Por qué? Porque como tú eres nativo del idioma, o al menos hablas muy bien español, todas las otras palabras alrededor de la palabra periplo las conoces, por lo cual ayuda muchísimo a darle contexto a esta palabra. Es decir, entre más palabras sepas, más palabras puedes aprender, aunque suene como medio raro, porque las palabras complicadas o que no son tan comunes cobran más sentido cuando están alrededor de otras. Es por eso que tú, siendo nativo del español, esta palabra se te va a quedar casi inmediatamente. Estoy seguro que a muchos de ustedes hoy mismo se les queda la palabra para siempre y nunca se les va a olvidar. Pero ahora imagínate que nada más conoces el 20 o 30% de las palabras alrededor de esta palabra nueva, de periplo, imaginemos. Va a ser mucho más difícil que con el puro significado, que sabes que es viaje, entiendas, porque a lo mejor, aparte de que no entiendes la palabra, no entiendes algunas otras palabras alrededor de esta y el contexto se pierde un poquito. Entonces, como te podrás dar cuenta, necesitarás estar más expuesto a la palabra, que quizá por muchos más días, meses, para que al fin se te quede en la cabeza. Y no quiere decir que estés perdiendo tu tiempo, aunque sinceramente, ¿qué tan benéfico es aprender la palabra periplo? Pues no mucho, porque no se usa mucho en español, pero ese justamente es mi punto, que las palabras más comunes, las más útiles, son las primeritas que vas a aprender, simplemente porque como son más comunes, van a aparecer de manera más constante en la media que estés consumiendo. Entonces, con esto en mente, debes darte cuenta que al pasar mucho tiempo con el idioma, o sea, estando inmerso con el idioma, vas a aprender palabras, por ejemplo, en inglés, como hello, goodbye, yes, no, of course, todas esas palabras que se usan muchísimo en el idioma, inmediatamente, a los días probablemente ya sabrás qué significan. Ahora, por eso es que Anki es útil, porque en vez de estar perdiendo tu tiempo aprendiendo estas palabras en contexto que son muy comunes, ya te las da en una lista y de esa manera puedes saber rápido, sales de paso de las 500 o 1000 palabras más comunes. Ojo, no las más fáciles, las más comunes, o sea, las que se repiten más en el día a día hablando inglés. Y esto hace más fácil, pero para algunas personas esto les resulta más difícil porque lo que están haciendo es nada más queriendo aprender las palabras y luego querer ya saberlas completamente en la media. No, así no funciona, eso jamás te va a funcionar. Bueno, no voy a decir eso porque estoy seguro que debe haber algunos genios entre ustedes donde se memorizan las palabras y pum, las reconocen ese mismo día y a los días subsecuentes y así aprenden un montón. Sé que hay gente así y por eso esas personas juran y perjuran que Anki es la panacea, y la verdad a mí no me funciona así Anki, pero sí me ayuda mucho por lo que ya te acabo de contar ahorita. No me sirve así de que sí, memorizar y reconocer inmediatamente, no, pero memorizar y voy poco a poco reconociendo hasta que al fin esa palabra simplemente se queda en mi cabeza. Y de hecho, yo con japonés, por ejemplo, en este momento ya no estoy utilizando Anki demasiado porque siento que estoy aprendiendo más nada más consumiendo el contenido en japonés y prestándole atención, observando muy bien, y así estoy aprendiendo mucho más que nada más leyendo palabras y luego intentando reconocerlas. ¿Y por qué? Porque mi nivel ya aumentó a tal grado que Anki ya no me sirve tanto para aprender palabras de listas random. Ahora estoy en el punto en el que, como estoy aprendiendo más palabras yo solo durante el contenido, ya necesito empezar a hacer el minado de oraciones y crear oraciones para mí mismo. Si no sabes qué es el minado de oraciones, te voy a dejar un link por acá para que tengas una idea de cómo es eso, porque otra cosa que muchas personas hicieron con ese video es que empezaron a hacerlo cuando están empezando el idioma. ¿Cómo crees que vas a hacer eso, mi estimado? No, para nada. O sea, y no sé si lo expliqué bien en ese video, pero ahora me queda muy claro que eso es una pérdida de tiempo cuando estás empezando un idioma. Es mejor utilizar una lista de las 1000 palabras más comunes, como por ejemplo el mazo de Rifold, y después ya realmente empezar a minar una vez que llegues a este nivel en el que estoy, en el que esas palabras ya, sí, ya las conozco o ya no me son tan útiles, como me podría ser útil saber una palabra nueva que vi y que me llamó la atención durante el contenido que me está gustando. Entonces, no nada más se trata esto de pasar mucho tiempo con el idioma, sino que además tienes que ir aumentando la dificultad, porque va a llegar un punto en el que si estás viendo, por ejemplo, películas para niños, pues el idioma tiene su límite, o sea, va a ser un idioma muy sencillo, con palabras muy comunes, y eventualmente vas a reconocer muchas palabras, por ejemplo, 80-90%, y de repente ahí va a haber 2 que 3 palabras en cada episodio que no vas a entender. Pero este porcentaje
porcentaje de entender el 90 y no saber el 10 es muy malo para aprender. Tiene que ser un poquito más nivelado, ¿ok? Yo creo que un 60-40 es el sweet spot, en mi opinión. Es cierto que es el mejor ahí, porque si te bajas un poquito más, aquí, por ejemplo, a mí me sirve muchísimo entender el 40 y no saber el 60. Me encanta. Yo soy muy tolerante a la frustración. Puedo estar sin entender como el 60%, pero lo que entiendo, me canto mucho mis victorias. Es, entendí esto. Ahí se debe referir a esto. Ahí se debe referir a lo otro. Sé que para algunos de ustedes debería ser probablemente al revés, como un 70% de entender y 30% que no. Pero por eso hay que irle subiendo a la dificultad del material que estemos utilizando. O sea, por ejemplo, volviendo al programa para niños. Si estás viendo un programa para niños y ya entiendes demasiado todo el tiempo y estás muy cómodo viendo, tenemos que irnos a algo más ambiguo. Ya me has escuchado hablar en este canal de el limbo de ambigüedad, como me gusta a mí decir, en el que estás entendiendo pero no entendiendo, como un 50-50, y lo que entiendes te ayuda a entender algunas palabras que no entiendes y poco a poco estas palabras que no entendías las vas adquiriendo a lo largo de días, semanas o meses. Pero por eso es importante que, por ejemplo, si estás viendo algo, va a ser fácil porque vas entendiendo más y más. Llega un punto en el que es demasiado cómodo. Ahí yo creo que ya hay que cambiar el programa para que otra vez estemos en ese limbo. Porque si te pones a pensar, si te quedas nada más siempre aumentando, va a llegar el punto en el que, no sé, por ejemplo, viendo películas de Marvel que utilizan lenguaje muy sencillo, pues ya va a ser muy fácil verlas, sí, va a ser bonito estar entendiendo todo, sí, pero no vas a estar aprendiendo tanto como si de repente vuelves a este punto y hay un montón de cosas todavía que desconoces. No sé si me doy a entender, pero básicamente tienes que estar todo el tiempo, no muy cómodo, pero sí comprendiendo algunas cosas. Y no te puedo decir el porcentaje, tú tienes que descubrir esto por ti mismo. A mí me funciona muy bien el no entender como el 60% y entender el 40%. Está excelente porque no me importa tanto entender, quiero disfrutar lo que estoy viendo y para mí disfrutarlo es como, entendí eso, entendí lo otro, creo que aquí está pasando esto porque la palabra, así, a mí me encanta estar haciendo eso. Hay personas que yo sé que no, hay personas que detestan eso y sinceramente para esas personas quizá están intentando hacer lo que yo, pero necesitan tener más porcentaje de entendimiento. Pero oye, ¿y cómo se llega a este porcentaje de entendimiento? ¿Cómo es lo que haces? Muchos de ustedes nada más lo que hacen es Anki y se lanzan a consumir el contenido. A ver, eso está bien en papel, pero lo que no hacen es que no están utilizando la habilidad de observación. Necesitan observar. No es nada más, ya hice Anki, ok, terminé Anki, ya adiós, odio Anki y ahora me voy a poner a ver una serie y pues ya voy con mis palomitas y voy a disfrutarla y ya. Aquí muchos de ustedes caen cuando les digo audio en inglés, subs en inglés, por ejemplo, en nada más estar leyendo los subtítulos y ahí medio escuchando el inglés. Eso no se hace, tiene que ser al revés. Escuchas mucho más de lo que estás leyendo. Si te pasa a ti, por ejemplo, de que es que Mr. Salas, yo cuando estoy viendo una serie y tienen los subtítulos en inglés, le entiendo casi todo, pero cuando se los quito ya no. Mi estimado, no estás escuchando, entonces nada más estás leyendo y tienes que crear esta habilidad de observación en la que estás escuchando y leyendo medio dispar. No sé si me doy a entender. Básicamente escuchar, intentar nada más escuchar al mismo tiempo que quieres leer, pero el leer es nada más una ayuda. Ahora, al principio, como tus primeros 2 o 3 meses con el idioma, creo que es muy válido leer como principal y escuchar para ver cómo suenan las palabras y cómo fluyen, ¿ok? No está mal, pero va a llegar el punto y muy pronto, espero yo, como en 2 o 3 meses, donde de verdad ya busques separar estas dos habilidades mientras las haces al mismo tiempo. Y eso es a lo que me refiero. Escuchar y tener el subtítulo en el mismo inglés como ayuda para decir, dijo esto, dijo aquello, etcétera. Y eso es bien difícil de hacer si nada más estás ahí tirado en la cama, medio distraído con el celular y eso. No. Necesitas estar activamente observando, poniendo atención y teniendo muchísimo cuidado en que estés, al menos, ya te dije, si no entendiendo las palabras, comprendiendo lo que está pasando en pantalla. Y todo esto poco a poco te va a permitir que adquieras el vocabulario. Entonces, acuérdate de esta palabra. Quiero terminar el video con esta frase. Anki es para aprender las palabras, pero tu inmersión es para que ese aprendizaje de las palabras se vuelva adquisición. Y ni siquiera tienes que utilizar Anki. Puede ser cualquier cosa si prefieres usar Duolingo o a lo mejor hasta listas de vocabulario, yo qué sé. Eso está muy bien. De hecho, tú podrías aprender muchas palabras nuevas sin siquiera tocar Anki. Con la pura inmersión, viendo las películas, series, etcétera, con eso poco a poco vas a adquirir el vocabulario de todas maneras. Anki nada más es una herramienta que a algunas personas no les sirve o no les gusta para acelerar ese proceso. Eso es todo. No es que sea necesario. Sin embargo, te va a ahorrar meses o incluso a personas como a mí, hasta años. Y perdón si suena un poco grosero, agresivo o como que te estoy regañando, pero es que es muy frustrante leer preguntas que están desde un
un mal ángulo, ¿no? Porque no hay respuesta correcta a una mala pregunta. Y creo que este video me va a servir mucho para poder pasárselo a las personas que me pregunten algo así durante un directo, a lo mejor en persona o aquí mismo de repente en los comentarios de YouTube. Ojalá que realmente les sea de utilidad al fin entender la diferencia. Y oye, si no estás de acuerdo, dime abajo en los comentarios por qué. A lo mejor es diferente en tu realidad. Me gustaría saber. Gracias por ver el video. Class dismissed.